Mis padres, Elena y Ricardo, siempre fueron mi universo. Pero un día, esa constelación perfecta se desmoronó. Recuerdo sus palabras, frías y distantes como el invierno en la Sierra Tarahumara. Necesitamos espacio, hija. ¿Espacio? Yo solo veía un abismo abriéndose entre nosotros. Tenía apenas 15 años, con el corazón roto y la confusión carcomiéndome el alma, sentía que mi mundo se venía abajo, sin comprender la razón de su alejamiento. Me sentí como una muñeca de trapo, abandonada en un rincón. La casa se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Mi tía Isabel, que siempre fue como mi segunda madre, observó mi dolor con una furia silenciosa que me helaba la sangre. Ella, con su carácter de acero y sus ojos que veían más allá de las apariencias, no iba a permitir que me marchitara. Una tarde me tomó de la mano susurrando: «Nadie le hace esto a mi familia y sale impune». Fue entonces cuando descubrí la verdad, una verdad tan oscura y retorcida que me dejó sin aliento. Un secreto que mis padres habían guardado, una traición que no solo me afectaba a mí, sino a toda nuestra estirpe. Lo que mi tía Isabel desenterró esa noche no solo reescribió mi pasado, sino que encendió en mí una llama de resentimiento y una sed insaciable de justicia. Prepárense, porque lo que sucedió después cambiará todo lo que creían saber sobre el perdón y la venganza. Mi nombre es Sofía, y esta historia comienza en una tarde calurosa de Guadalajara, una de esas donde el sol te golpea sin piedad. Mis padres, siempre tan preocupados por las apariencias, me habían dicho que necesitaban espacio. Esa frase, tan vacía y fría, resonó en mi cabeza durante semanas. Me sentía como un mueble viejo que estorbaba en su sala, listo para ser desechado. La casa, antes llena de risas y el aroma a chilaquiles de mi mamá, ahora era un mausoleo de silencio y reproches velados. Ellos se mudaron a una nueva colonia de lujo, para empezar de nuevo, según sus palabras. A mí me dejaron con mi tía Elena, en una casa modesta en Tlaquepaque, lejos de la vida que conocía. Mi tía, con su mirada penetrante y su sonrisa sabia, fue la única que notó el vacío en mis ojos. Ella no me bombardeó con preguntas, simplemente me ofreció un plato de frijoles refritos y un abrazo que me supo ahogar. La verdad es que la indiferencia de mis padres me carcomía. No entendía cómo podían simplemente borrarme de su vida, como si yo fuera un error de juventud. Cada llamada, cada mensaje ignorado era una puñalada. El resentimiento se asentó en mi pecho, pesado como una piedra. Quería respuestas, quería entender por qué Sofía, su propia hija, se había convertido en una carga. Mi tía Elena, observando mi dolor, un día me miró fijamente y dijo: «A veces, Sofía, la gente necesita un empujón para recordar lo que es importante». Esas palabras encendieron una chispa en mi interior. Esas palabras de mi tía Elena fueron el detonante que necesitaba Sof. Durante días, la frase resonó en mi cabeza, transformándose en una especie de mantra oscuro. No podía seguir siendo la víctima silenciosa, la hija desechada. Sentía una furia creciente, un fuego que quemaba lentamente mi resentimiento y lo convertía en algo más. Algo con propósito. Comencé a observar a mis padres no desde la tristeza, sino con una fría determinación. Sus redes sociales se convirtieron en mi ventana a su nueva vida: cenas elegantes, viajes a la playa, sonrisas forzadas en fotos con gente que no conocía. Cada publicación era una bofetada, una prueba más de lo poco que les importaba a Sof. Mi tía, con su sabiduría silenciosa, notó el cambio en mi mirada. Ya no había lágrimas, solo una intensidad que antes no poseía. «¿Qué estás planeando, Sofía?», me preguntó un día mientras me ayudaba a picar cebolla para el mole. Su voz era suave, pero su mirada lo decía todo. No le mentí. Le expliqué mi sentir, la necesidad de que ellos sintieran al menos una fracción del dolor que me habían causado. Ella no me juzgó. En cambio, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. «A veces, Sof, la mejor venganza es vivir bien», me dijo, pero sus ojos brillaban con una comprensión más profunda. Empecé a investigar. Quería conocer cada detalle de su nueva existencia, cada debilidad. No era solo por la venganza, era por justicia. Sof no sería olvidada tan fácilmente. El resentimiento que me había oprimido ahora se transformaba en una obsesión meticulosa, un plan que se gestaba en las sombras de mi mente, alimentado por cada recuerdo doloroso y cada imagen de su felicidad fingida. Mi tía Elena, con su mirada que todo lo veía, me encontró un día frente a la computadora, inmersa en la vida digital de mis padres.
No me regañó, ni siquiera preguntó. Simplemente se sentó a mi lado y me tendió una taza de atole de guayaba, caliente y reconfortante. Sof, la venganza es un plato que se sirve frío, susurró, sus palabras resonando con un eco inesperado en mi alma. Esa frase me caló hondo, dándole forma a la nebulosa de mi ira. No era solo la idea de hacerles pagar, era el deseo de que sintieran una fracción del dolor que me habían infligido. El plan comenzó a tomar forma, una telaraña delicada pero resistente que tejía en mi mente. Mis padres, tan preocupados por su imagen, por su estatus social en su nueva colonia de lujo, tenían un punto débil evidente. Su vida perfecta era una fachada, y yo conocía las grietas. Recordaba con Versac. Pequeños detalles que en su momento me parecieron insignificantes, pero ahora brillaban como balizas en la oscuridad. Sabía de las deudas ocultas, de los préstamos que mi padre pedía a amigos influyentes, de las inversiones dudosas que mi madre manejaba con una sonrisa forzada. Empecé a documentar cada inconsistencia, cada mentira, cada hipocresía. No era un acto impulsivo. Era una operación meticulosa, fría y calculada. Sofía, la niña abandonada, se había transformado en una estratega. Cada captura de pantalla, cada nota mental, era un ladrillo más en el muro que construiría a su alrededor. Quería que su mundo, tan cuidadosamente construido sobre apariencias, se desmoronara pieza por pieza, no con un estruendo, sino con el crujido lento y doloroso de la verdad. Cada detalle de su nueva vida, tan ostentosa y llena de viajes, se convirtió en un clavo más en el ataúd de mi inocencia. No era solo el dinero, sino la desfachatez con la que lo gastaban mientras a mí me habían relegado. Mi tía Elena, observándome en silencio, me entregó una memoria USB un día. «Esto te ayudará a entender algunas cosas, Sofía», dijo con su voz tranquila. En ella encontré documentos y correos que revelaban la verdad detrás de su necesidad de espacio, una estafa, un desfalco millonario que habían cometido en su antigua empresa. Mi tía había estado reuniendo pruebas durante años, esperando el momento justo. La rabia me consumió. No era solo que me hubieran abandonado, sino que lo habían hecho para encubrir sus crímenes, para huir de la justicia. La indignación me quemaba por dentro. Comprendí que la nueva vida de mis padres era una fachada construida sobre mentiras y el sufrimiento de otros. Mi tía no buscaba venganza, buscaba justicia, y ahora yo también. La obsesión se apoderó de mí. Cada noche revisaba los documentos, armando el rompecabezas de su engaño. Mi mente, antes nublada por el dolor, ahora era una herramienta afilada, enfocada en un solo objetivo: exponer la verdad. Quería que pagaran por cada lágrima que derramé, por cada noche de insomnio, por cada momento en que me sentí una carga. No sería un acto de furia, sino de precisión. Sof, la niña herida, se había convertido en la arquitecta de su propia justicia. El plan comenzó a tomar forma, meticuloso y sin fisuras. La llamada telefónica que Sof hizo esa tarde no fue casualidad, fue el primer dominó en caer. Mi voz, calmada y casi distante, informó a mi madre sobre una supuesta inversión millonaria que mi tía Elena había descubierto. Mencioné nombres de empresarios influyentes de Guadalajara, cifras exorbitantes y plazos tentadores. La ambición de mis padres era un libro abierto para mí. La trampa estaba puesta. Días después, el anzuelo fue mordido. Mi padre, siempre el más impulsivo, me contactó. No preguntó por mi bienestar, sino por los detalles de esa oportunidad. Sofía, la hija olvidada, de repente era útil. Les di la información cuidadosamente fabricada, un rastro de migas que los llevaría directamente a la emboscada. Mi tía Elena, con su sabiduría silenciosa, me observaba, una aprobación tácita en sus ojos. Ella sabía que el momento de la verdad se acercaba. La cita fue en un restaurante lujoso en Chapultepec, un lugar que ellos frecuentaban, donde las apariencias lo eran todo. Llegué antes con el corazón latiéndome con una mezcla de nerviosismo y una extraña satisfacción. Cuando mis padres entraron, sus sonrisas forzadas se desvanecieron al verme. No había ningún inversionista. Solo yo, Sof, sentada en la mesa que habían reservado, con una mirada que no podían descifrar. El silencio se volvió un arma. Mis padres se miraron, sus rostros pálidos. El silencio se estiró, pesado, lleno de todas las palabras no dichas, de todos los mensajes ignorados. Fue Sof quien rompió el hechizo. Con una calma que no sentía, les hablé de la casa en Tlaquepaque, de los frijoles refritos de tía Elena,
de cómo su espacio se había traducido en mi abandono. No hubo gritos ni lágrimas, solo una verdad fría y cortante. Mi madre intentó hablar, balbuceando excusas sobre la presión y las expectativas. Mi padre, siempre el pragmático, empezó a calcular los daños a su reputación. Pero ya era tarde. La Sof que tenían delante no era la niña que habían desechado. Había una fuerza nueva en mis ojos, forjada en la decepción y el resentimiento. Les dije que no buscaba disculpas, ni explicaciones. Solo quería que entendieran el costo de su indiferencia. Las palabras de mi tía Elena resonaron. A veces, la gente necesita un empujón. Ese empujón había sido mi propia sanación. No se trataba de venganza, sino de justicia. De recuperar mi voz, mi valor. Me levanté de la mesa, dejándolos en su silencio incómodo. Mientras me alejaba, sentí una ligereza que no había experimentado en años. La carga del resentimiento se disipó, reemplazada por una extraña sensación de paz. Había enfrentado mi dolor, no con furia, sino con la verdad. Y al hacerlo, Sof se había liberado. La mesa vacía detrás de mí no era un símbolo de derrota, sino de un nuevo comienzo. La mirada de mis padres, vacía de todo amor, se clavó en mí. Habían creído que su vida de apariencias duraría para siempre, pero mi tía, con su justicia inquebrantable, les arrebató el velo. El escándalo explotó como un cohete en plena Plaza Garibaldi, con la prensa devorando cada detalle de su hipocresía. Perdieron todo. La casa, los negocios, incluso el respeto de quienes antes los adulaban. Los vi marcharse de Polanco cabizbajos, con el peso de sus decisiones aplastándolos. Sentí una mezcla extraña de vacío y liberación. La venganza no era dulce, era agridulce como un atardecer en la Ciudad de México, hermoso pero efímero. Mi tía me abrazó, susurrando que había recuperado mi libertad. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en el rencor, sino en la capacidad de reconstruirse. Dejé atrás el resentimiento que me consumía y empecé a escribir mi propia historia, una donde la felicidad no dependía de la aprobación ajena, sino de la paz interior. Mirando el ángel de la independencia, supe que mi futuro era mío por fin.